La historia de Elisabeth Cates comienza en la pequeña comuna de Avord, Francia, en 1880. Una niña de ojos brillantes, temperamento fogoso y una energía que parecía incontenible. Era hija del capitán Joseph Cates, militar, y de Marie Roland, una mujer de fe, delicada y carácter firme. Desde pequeña, Elisabeth parecía vivir en contrastes. Si bien era conocida por sus arranques de ira y su personalidad impulsiva, poseía una mirada serena que intrigaba a quienes la observaban. Era como si dos fuerzas opuestas coexistieran en su interior, fuego y silencio. Esta dualidad marcaría toda su trayectoria. Al crecer, Elisabeth demostró un talento natural para la música, especialmente para el piano. En el vecindario la conocían no solo por la fuerza de su personalidad, sino también por el sonido de las teclas que resonaba en su casa. A los 8 años, ya destacaba en concursos e impresionaba a sus profesores con su técnica y sensibilidad. La música para ella no era solo un arte, sino un refugio. Fue allí donde canalizó su intensidad, transformando impulsos en armonía. Quizás, sin darse cuenta, la niña aprendía, la disciplina del alma que un día encontraría en el Carmelo. Pero no todo era melodía. A los 7 años, Elisabeth perdió a su padre, un duro golpe que dejó profundas cicatrices. El vacío de su ausencia lo transformó en una presencia constante. El pesado silencio a la hora de las comidas, la mirada triste de su madre, el esfuerzo por mantener la casa. La niña reaccionó al dolor con aún más intensidad, alternando entre arrebatos de emoción y momentos de profunda reflexión. Fue durante este tiempo que, según cuentan, comenzó a hablar íntimamente con Dios, como quien conversa con un amigo invisible. Aunque nadie lo notó, algo extraordinario se gestaba en su interior. Con el paso de los años, su personalidad se fue forjando. La pequeña Elisabeth aprendió con esfuerzo y oración a dominar sus emociones. Su madre, temerosa de perder el control sobre su hija rebelde, intentó imponerle límites estrictos, mientras que los maestros procuraban canalizar su energía hacia el estudio y el arte. Curiosamente, incluso bajo tanta represión, Elisabeth parecía volverse más libre interiormente. Había en ella una fuerza que se negaba a ser doblegada. Muchos decían que esta niña sería una gran artista. Pocos imaginaban que se convertiría en santa. A los 11 años, Elisabeth hizo su primera comunión, un momento que cambió por completo su perspectiva de la vida. No fue solo una ceremonia para ella, fue una experiencia transformadora. Desde entonces sintió una presencia constante, una compañera silenciosa que la acompañaba en todo. Su propia madre notó un cambio repentino. La niña rebelde parecía más tranquila, más retraída. Seguía disfrutando de las fiestas, las salidas, la música, pero algo en su mirada delataba que ya transitaba en otra dirección, un camino que solo ella parecía vislumbrar. Desde muy joven, Elisabeth comenzó a plasmar sus impresiones del mundo en pequeños cuadernos y cartas. En estas notas reveló una profundidad inusual para su edad. Escribió sobre la belleza de las cosas sencillas, sobre la alegría de tocar el piano, y sobre el misterio de sentir la presencia de Dios. Esta mezcla de arte e introspección la convirtió en una figura fascinante para quienes la rodeaban. No era una niña común. En su interior reinaba una inquietud constante, una búsqueda de algo que ni siquiera podía nombrar. Durante la adolescencia, esta búsqueda se intensificó. Elisabeth asistía a fiestas, viajes y eventos sociales, pero siempre regresaba con la sensación de que algo le faltaba. Sus amigas hablaban de amor y matrimonio, pero ella parecía distraída, como si contemplara un horizonte invisible para los demás. Y es precisamente este contraste lo que hace que su historia sea tan curiosa. Mientras el mundo esperaba que fuera una pianista de éxito,
Elizabeth se guiaba por una música que provenía de otro lugar, una melodía interior que solo ella podía oír. Así, el destino de Elizabeth Cates comenzó a forjarse, no en escenarios ni en grandes catedrales, sino en el silencio de su propio corazón. La joven impetuosa, que antes gritaba, lloraba y aprendió a tocar el piano para dominar sus emociones, comenzó a comprender que había algo más profundo que alcanzar, una armonía invisible entre lo humano y lo divino. Era solo el comienzo del camino de una mujer que transformaría su fuego interior en luz eterna. La vocación de Elizabeth al Carmelo comenzó como una melodía suave, casi imperceptible, que poco se volvió imposible de ignorar. Tras su primera comunión, esa sensación de presencia constante creció en ella como una fuerza que no pedía explicación, solo obediencia. Amaba la vida, la amistad y los conciertos de piano, pero algo en su interior le decía que el verdadero escenario estaba en otra parte. Fue el comienzo de una inquietud que nunca la dejaría en paz. Mientras otras jóvenes soñaban con vestidos y bailes, Elizabeth soñaba con el silencio. Lo curioso es que este deseo de recogimiento no nacía del desprecio. Recorrió el mundo, pero con un amor aún mayor por algo que el mundo no podía ofrecerle. Una vez, durante una visita al Carmelo de Dijon, sintió que había encontrado su hogar. «Este es mi paraíso», le dijo a su madre, impresionada por la atmósfera serena que emanaba de las monjas de clausura. Pero este deseo pronto chocó con la dura realidad. Su madre se oponía firmemente a la idea. Para Marie Cates, ver a su hija en clausura era inconcebible. Quería un futuro brillante para Elizabeth, lleno de música y asombro. Durante años, Elizabeth tuvo que equilibrar la obediencia filial con su vocación interior. No era rebeldía, sino espera. Comprendía que el tiempo de Dios no se impone, sino que se acoge. Así, continuó tocando el piano, asistiendo a eventos sociales y cultivando amistades, mientras que en el silencio de su corazón alimentaba el sueño del Carmelo. A menudo, tras una aclamada actuación musical, se confesaba a sí misma que sentía más alegría en la oración a solas que en los elogios recibidos. Un conflicto interno digno de una profunda historia humana, entre el brillo exterior y la llamada de lo invisible. Pero la vida, como siempre, tiene su propio ritmo. En 1901, a los 21 años, Elizabeth finalmente recibió el permiso de su madre para entrar en el convento. Era el día que tanto había esperado. Se despidió del mundo con una serena sonrisa, dejando atrás al admirado pianista y abrazando a la monja silenciosa. Al cruzar las puertas del convento carmelita de Dijon, recibió el nombre de Sor Elizabeth de la Trinidad, y con él una nueva misión. Para muchos, aquello fue un acto de renuncia. Para ella, un comienzo. Lo curioso es que, justo en el momento en que el mundo parecía olvidarla, su influencia empezó a manifestarse. La rutina en el convento carmelita era sencilla y rigurosa. Oración, trabajo y silencio. Pero Elizabeth no veía austeridad en ella, sino belleza. Resultaba fascinante cómo aquella mujer, tan intensa y vibrante, encontraba la libertad precisamente en el confinamiento. En el silencio, descubrió un universo que los ruidos del mundo amortiguaban. Sus compañeras ahora eran las escrituras, las horas de adoración y los largos momentos de contemplación. Elizabeth escribió que allí, entre los muros del convento, aprendió a escuchar a Dios mismo hablarle en su interior. Una paradoja. Renunció a la música externa para escuchar la melodía interior. Las hermanas carmelitas pronto notaron algo diferente en aquella novicia. A pesar de su juventud, Elizabeth irradiaba una presencia tranquila y profunda. Sus palabras tenían peso y su alegría parecía inexplicable. En una ocasión, una de ellas comentó que bastaba con entrar en contacto con Elizabeth para sentir un pedacito de cielo en la tierra. Curiosamente, esto no provenía de gestos extraordinarios,
sino de la manera en que realizaba lo cotidiano con amor absoluto. Esta naturalidad era encantadora. Incluso enclaustrada, parecía vivir para el mundo, como si el Carmelo fuera el centro del que emanaba una luz silenciosa. Con el paso de los meses, Elizabeth comenzó a escribir breves reflexiones y cartas a amigos y familiares. En estas páginas brillaba una perspectiva teológica madura, nacida de la experiencia, no del estudio. Habló de la presencia constante de Dios en cada alma, de cómo los seres humanos llevan lo divino en su interior. Estas cartas, que más tarde se publicarían, revelan una mente brillante y un corazón en paz. No era una mística distante, sino una mujer concreta que traducía el misterio en palabras sencillas y accesibles. Pero lo más curioso es que Isabel nunca se consideró especial. Al contrario, se veía a sí misma simplemente como una pequeña morada de la Trinidad. Esta humildad, unida a su inteligencia y sensibilidad, la convirtió en una figura querida en el Carmelo y admirada por los visitantes. Muchos acudían a pedir consejo a la joven carmelita, y ella siempre respondía con serenidad, demostrando que la verdadera grandeza reside en dejarse moldear. La muchacha impulsiva se había transformado en una mujer de profunda calma. El fuego aún existía, pero ahora ardía en silencio. Y así, Isabel de la Trinidad consolidó su vocación. Su llamado no fue una ruptura con el mundo, sino una transformación interior. Demostró que el silencio no es la ausencia de sonido, sino la presencia de significado. Y lo curioso es que, cuanto más se retiraba del mundo, más parecía atraerlo su historia. Una mujer que, al renunciar a la gloria externa, comenzó a recorrer el camino de la inmortalidad espiritual. Dentro de los muros del Carmelo de Dijon, Isabel de la Trinidad descubrió un nuevo universo, no de piedras, sino de silencio. Aquel espacio, aparentemente restringido, se convirtió para ella en un vasto territorio, repleto de profundidades espirituales y descubrimientos interiores. Era como si, al aislarse del mundo exterior, se abriera por completo a una infinitud que habitaba en su interior. Su mirada ya no buscaba horizontes lejanos, sino que se sumergía en el misterio de la presencia divina. Todo en ella se resumía en una idea simple y poderosa: Dios habita en el alma, y los seres humanos están llamados a vivir en constante comunión con Él. Pero ¿cómo explicar una visión tan profunda? En una época tan racional, Elizabeth no era teóloga de formación, pero su comprensión de la Santísima Trinidad impresionó incluso a los sacerdotes que la acompañaban. No hablaba de Dios en términos distantes, sino como se habla de un amigo íntimo. Decía que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eran como tres huéspedes que habitan en el corazón humano, y que la verdadera felicidad nace cuando el alma reconoce y acoge esta presencia. Esta percepción, sencilla y a la vez profunda, es el centro de su espiritualidad y una de las razones por las que más tarde la Iglesia la reconocería como una de las grandes místicas del siglo XX. Las oraciones de Elizabeth eran breves, directas y rebosantes de una calidez humana que las hacía cobrar vida. No eran fórmulas, eran conversaciones. Pedía ser morada de Dios, un espacio de amor silencioso. Esta expresión, aunque poética, encierra un profundo significado teológico. Para Elizabeth, el alma humana es como un templo, y la santidad no consiste en grandes obras, sino en permitir que Dios more plenamente en nuestro interior. Resulta curioso pensar que una mujer tan joven, sin acceso a estudios académicos, formulara una de las síntesis más bellas del misticismo trinitario moderno. Su fe era como un manantial cristalino. Las hermanas carmelitas, fascinadas, comenzaron a notar la serena paz que irradiaba Elizabeth, incluso en las tareas más sencillas. Fuera lavando el suelo o rezando en silencio, parecía envuelta en una alegría que no dependía de las circunstancias. Un comportamiento que, al principio, despertó curiosidad.
¿Cómo podía alguien ser tan serena en medio de la austera rutina del claustro? Pero quienes se acercaban a ella descubrían el secreto. Elizabeth había aprendido a vivir desde dentro hacia afuera. Su felicidad no era una reacción, sino una elección. Esta visión, a la vez práctica y poética, la convirtió en un ejemplo silencioso dentro de la comunidad. Uno de los aspectos más fascinantes de su espiritualidad es cómo unía la razón y la emoción. Para Elizabeth, la fe no era un sentimiento vago, sino una experiencia concreta que transformaba la percepción de la realidad. Ella veía el mundo como un reflejo de la Trinidad, el Padre, fuente del amor, el Hijo, expresión de ese amor, y el Espíritu, vínculo que lo une todo. Esta visión convertía cada gesto humano en un acto sagrado. Al barrer el convento, por ejemplo, creía colaborar con el orden divino del universo. No existía separación entre lo divino y lo cotidiano, y esta es quizá una de las mayores lecciones que nos ofrece su vida. En sus cartas, Isabel expresó el deseo de que todos pudieran vivir interiormente, es decir, habitar conscientemente el espacio donde Dios se manifiesta. Decía que los seres humanos pasan la vida buscando sentido en las cosas externas, cuando el mayor tesoro reside en su interior. Esta idea, tan moderna, resuena como una anticipación de las reflexiones existenciales del siglo XX. A la vez, es una síntesis del pensamiento carmelita, heredero de Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz. Isabel no las repitió, sino que las vivió. Y al vivirlas, creó su propio lenguaje, íntimo y profundamente humano. Es impresionante comprender cómo esta espiritualidad nació de una experiencia sencilla y personal, y no de tratados ni teorías. Isabel no escribía para impresionar, sino para compartir. Su vida fue una respuesta, no una tesis. Afirmaba que Dios no se puede explicar, sino experimentar. Y quizás ahí reside el secreto de su influencia. Quienes leen sus palabras no encuentran conceptos fríos, sino la calidez del alma. Por eso, siglos después, sus escritos siguen resonando con fuerza entre teólogos, laicos y personas curiosas. Es como si su voz resonara desde los muros del Carmelo hasta los corazones que buscan sentido. Esta visión de Dios como presencia constante se convertiría en el núcleo de toda su obra y en la razón por la que se reconocería su santidad. Isabel vivió una vida corta, pero comprendió mucho. Recluida en un convento, abrió caminos para la teología espiritual moderna. Su vida nos enseña que el misterio no está lejos, sino dentro de nosotros, esperando ser reconocido. Y esta es quizá la mayor curiosidad de todas. La mujer que parecía haber renunciado al mundo, terminó revelando el secreto más universal de la existencia. Cuando comenzaron a aparecer los primeros síntomas de la enfermedad, Santa Isabel de la Trinidad ya vivía completamente dedicada a la oración, pero nadie podía imaginar lo que le deparaba el futuro. Siendo aún joven, empezó a sentir un dolor intenso, debilidad y un agotamiento que parecía fue el comienzo de lo que más tarde se diagnosticaría como la enfermedad de Addison, una afección rara e incurable en aquel entonces. La enfermedad le provocó un lento deterioro físico, pero al mismo tiempo reveló la fuerza invencible de su alma. Isabel vio en el dolor una oportunidad para unirse a Cristo, diciendo que quería ser una humanidad complementaria para Jesús. Estas palabras suenan contundentes, y lo eran. Cada sufrimiento era, para ella, una silenciosa ofrenda de amor. El convento, que antes había sido su lugar de contemplación, se convirtió también en la escena de una dura prueba física. Las hermanas la veían debilitarse día a día, pero sin perder el brillo en sus ojos. Resulta curioso pensar que, mientras su cuerpo estaba exhausto, su serenidad parecía crecer. Elizabeth sonreía, incluso cuando apenas podía moverse.
En lugar de lamentarse, decía que quería aprender de Jesús el misterio del sufrimiento redentor. Esta silenciosa entrega impactó profundamente a las monjas que vivían con ella. Era como si la joven carmelita transformara el dolor en oración y la enfermedad en una escuela de fe. En sus cartas de esta época hay una lucidez impresionante. Elizabeth escribe con una madurez que supera su edad y contexto. Habla del sufrimiento como un bautismo de amor, una forma de participar en la cruz de Cristo. Estas palabras no provenían de una mística alejada de la realidad, sino de una mujer que sentía dolor, cansancio y miedos reales. Sin embargo, no se dejó vencer por la desesperación. En cambio, buscó un sentido y lo encontró en el amor. Todo lo que me sucede, decía, es para que Dios me posea plenamente. Hay algo profundamente humano en esta visión, la búsqueda de sentido en medio de lo que parece insoportable. Los últimos meses estuvieron marcados por una suerte de transfiguración interior. Las hermanas cuentan que Elizabeth, incluso al borde de la muerte, irradiaba una paz que conmovía a quienes se le acercaban. Hablaba poco, pero sus palabras estaban llenas de luz. Les decía a sus compañeras que no temieran al dolor, porque Dios se oculta en él de una manera especial. Esta forma de afrontar el sufrimiento revelaba una espiritualidad madura y consciente. Comprendía que el sufrimiento no es el fin, sino un camino. Y esta profunda comprensión se convertiría en una de las características más bellas de su vida y de su mensaje a la Iglesia. Lo más intrigante es que Elizabeth nunca buscó el sufrimiento. Simplemente llegó, y ella lo recibió como parte del misterio divino. En una época en que muchos veían la enfermedad como un castigo, ella la interpretaba como comunión. Afirmaba que si Cristo sufrió por amor, el sufrimiento humano también podía ser una forma de amar. Esta perspectiva no era teórica, se vivía, se sentía, se encarnaba. El sufrimiento no extinguió su fe, sino que la purificó. Y eso es lo que hace que esta etapa de su vida sea tan impactante. Cuando todo parecía desmoronarse, descubrió lo que realmente permanece. La comunidad carmelita fue testigo de cómo la presencia de Elizabeth transformaba el ambiente. Incluso enferma, animaba a las demás hermanas, escribiéndoles notas y breves oraciones. Su pequeña y silenciosa celda se convirtió en un refugio espiritual para quienes buscaban consuelo. A menudo, las monjas salían entre lágrimas, no de tristeza, sino de emoción. La serenidad de aquella mujer enferma era un reflejo de la presencia divina. Elizabeth demostró, en la práctica, que la fe no es una escapatoria del dolor, sino la fuerza que permite superarlo. Y quizás esa sea la mayor lección que dejó al mundo moderno, tan acostumbrado a evitar el sufrimiento a toda costa. Poco antes de morir, compuso la oración que se convertiría en una de las más conocidas del Carmelo. Oh Dios mío, Trinidad, a quien adoro. En ella resume toda su experiencia mística. El deseo de permanecer en el amor divino, en silencio, más allá del dolor y las limitaciones. Fue como si toda su vida convergiera en ese momento, un encuentro definitivo con el misterio que había buscado en cada aliento. Cuando apenas podía hablar, susurró a las hermanas: «Voy hacia la luz, hacia el amor, hacia la vida». Estas palabras, sencillas y luminosas, son como el sello de una vida totalmente entregada. Elizabeth de la Trinidad murió el 9 de noviembre de 1906, a los 26 años. Su partida no se consideró una derrota, sino el cumplimiento de una promesa. Las hermanas afirmaron que, en el momento de su muerte, un dulce perfume inundó el convento, símbolo, quizá, de la pureza de su alma. Su frágil cuerpo se había ido, pero su mensaje permanecía vivo. Aquella joven carmelita, oculta en un monasterio francés, se había convertido en una luz para el mundo, un testimonio silencioso de que el dolor, unido al amor, se transforma en eternidad.
Las palabras de Santa Isabel de la Trinidad han resistido el paso del tiempo con una fuerza que pocas obras espirituales logran. No se propuso ser escritora, ni imaginó que sus cartas y notas se convertirían siglos después en fuente de estudio e inspiración. Pero ¿qué tenían sus palabras que las hacían tan vívidas? Quizás el secreto radicaba en la sencillez con la que hablaba del misterio. Cada una de sus frases es como una ventana abierta a lo invisible, escrita no para convencer, sino para dar testimonio. Sus cartas revelan a una mujer que comprendía el sufrimiento, la amistad y la fe con una profundidad que solo el verdadero amor puede enseñar. Leer a Isabel es sentirse en presencia de alguien que habla el lenguaje del corazón, sin perder el rigor de la razón. La correspondencia que intercambió con familiares y amigos, especialmente con su madre y su hermana, es un retrato íntimo de su viaje interior. En cada línea se percibe un alma que madura en la fe. Sin embargo, sin perder su humanidad, habla de la alegría de vivir, de las pequeñas luchas cotidianas y a la vez de las cumbres de la contemplación. Lo más curioso es que cuanto más se alejaba del mundo exterior, más universal se volvía su escritura. Es como si el claustro del Carmelo fuera un eco del mundo entero, donde cada detalle cotidiano adquiría un significado espiritual. Isabel escribía como si tradujera lo invisible a palabras sencillas, y por eso sus cartas siguen conmoviendo a lectores de todas las edades. Entre sus textos más conocidos se encuentra la oración «Oh Dios mío, Trinidad a quien adoro», convertida en un verdadero himno de la espiritualidad carmelita. Esta oración resume su búsqueda interior, su deseo de entregarse por completo a la acción del Verbo. No es un texto teórico, sino una declaración de amor. En ella, Isabel expresa el anhelo de permanecer en el silencio interior, donde el alma encuentra la presencia divina. Esta oración sería recitada por generaciones de carmelitas y laicos de todo el mundo, convirtiéndose en una de las joyas de la literatura mística del siglo XX. Su impacto no reside en el estilo, sino en la verdad con la que fue escrita. Otra obra esencial es la colección de cartas que dejó, recopiladas posteriormente en libros y estudiadas por teólogos y místicos. En ellas, Isabel habla de temas que siguen vigentes hoy: el sentido de la vida, la presencia de Dios, el dolor, la alegría y la búsqueda del amor auténtico. Pero lo que impresiona es la naturalidad con la que aborda estos profundos temas. No hay discursos complicados ni teologías distantes. Hay vida. Transforma cada carta en un espejo en el que el lector se reconoce y al mismo tiempo se eleva a algo superior. Sus palabras no son solo oraciones, son puentes entre lo humano y lo divino. Las hermanas carmelitas testificaron que Isabel escribía con el mismo fervor con el que oraba. No separaba la fe del pensamiento, la emoción de la razón. Sus notas diarias, sencillos cuadernos que usaba en el convento, revelan una mente disciplinada y un corazón apasionado. En sus últimos escritos, aún debilitada por la enfermedad, mantuvo el tono sereno y luminoso que caracterizó toda su vida. El amor nunca muere, escribió poco antes de partir. Esta frase, aparentemente simple, resume toda su teología vivida, una fe que no se puede explicar sino experimentar. Con el paso de los años, los escritos de Santa Isabel de la Trinidad comenzaron a circular fuera del convento carmelita. Sacerdotes, monjas, laicos e incluso académicos empezaron a estudiar sus reflexiones sobre la Trinidad. El contenido de sus cartas era tan denso y a la vez tan accesible que cautivó tanto a los sencillos como a los eruditos. La Iglesia comprendió que aquellas palabras, escritas por una joven de clausura,
poseían un poder universal. Era la voz de alguien que había tocado el misterio con las manos de la fe y lo había traducido a palabras humanas. Hoy, sus cartas y oraciones siguen siendo fuente de inspiración espiritual y filosófica. Muchos estudiosos afirman que Isabel logró expresar intuitivamente ideas teológicas que solo más tarde serían profundizadas por grandes pensadores de la Iglesia. Su lenguaje es simbólico y emotivo, pero siempre coherente con la doctrina católica. El resultado es una escritura vibrante y luminosa que invita al lector a una experiencia directa con lo sagrado. No busca ser admirada, sino comprendida. Sus palabras, aunque escritas hace más de un siglo, siguen palpitando con la misma intensidad que las de alguien que vivió lo que escribió. Cada página de sus escritos es como una llama que trasciende el tiempo. Isabel no se dirigía a un público, pero sus palabras han encontrado millones de lectores. Es la paradoja de los santos. Hablan en silencio, pero su eco resuena durante siglos. Leer a Santa Isabel de la Trinidad es encontrarse ante una mujer que, incluso confinada al Carmelo, trascendió todas las fronteras del espacio y el tiempo. Sus cartas son el testimonio de una vida que descubrió lo infinito en lo cotidiano, y por eso siguen despertando curiosidad, estudio y admiración hasta el día de hoy. El camino de Santa Isabel de la Trinidad hacia los altares fue largo, pero inevitable. Su reputación de santidad comenzó a crecer poco después de su muerte en 1906. Las hermanas carmelitas de Dijon, conmovidas por el testimonio de la joven carmelita, empezaron a recopilar sus cartas, escritos y relatos de su vida. Había algo extraordinario en esta mujer que, en tan solo 26 años, había vivido una espiritualidad tan profunda y transformadora. Quienes la conocieron hablaban de su mirada serena, de su forma de rezar y de cómo irradiaba paz, incluso en los momentos más difíciles. Todo en ella parecía apuntar a algo superior, a una presencia divina que marcaba a todos los que se acercaban a ella. Así, lo que comenzó como un grato recuerdo dentro del convento, pronto se extendió por toda Francia. En las décadas siguientes, la devoción a la Carmelita de Dijon creció silenciosamente, impulsada por la publicación de sus cartas y oraciones. Quienes leían sus textos sentían algo diferente, no solo consuelo, sino una fuerza interior que se sintió impulsada a buscar a Dios en la vida cotidiana. Muchos relataron haber recibido gracias y sanaciones espirituales al invocar su nombre. El eco de su vida trascendió el claustro y llegó a las parroquias, las familias y los corazones de quienes, de alguna manera, también deseaban vivir en el interior, como ella decía. Fue este movimiento espontáneo de fe y admiración lo que llevó a la Iglesia a abrir oficialmente el proceso de beatificación. El proceso comenzó en 1931, bajo la atenta mirada de las autoridades eclesiásticas, impresionadas por la coherencia teológica y espiritual de sus escritos. Al examinar sus cartas, oraciones y testimonios, comprendieron que Santa Isabel de la Trinidad había vivido intensamente los 3 votos carmelitas: pobreza, castidad y obediencia, pero lo había hecho con una profunda alegría y humanidad. En ella no había rigidez, sino amor. La Iglesia reconoció que su mensaje era a la vez fiel a la tradición y relevante para el mundo moderno, que con tanta frecuencia se siente vacío y distante de Dios. Su vida se convirtió así en un modelo de interioridad y serenidad para la posteridad. El 25 de noviembre de 1984, el Papa Juan Pablo II proclamó beata a Isabel, reconociendo oficialmente sus virtudes heroicas. En su homilía de beatificación, el pontífice destacó su vida escondida en Dios y afirmó que había comprendido el misterio de la Trinidad con tal viveza que lo transformó en una experiencia concreta. Fue un momento histórico para la orden carmelita y para toda la Iglesia,
pues reafirmó la relevancia de la espiritualidad carmelita en la actualidad. La joven de Dijon, que había vivido casi olvidada por el mundo, se erigió como ejemplo para todos los cristianos. Pero el reconocimiento definitivo llegaría muchos años después. El 16 de octubre de 2016, el Papa Francisco canonizó a Santa Isabel de la Trinidad en Roma ante fieles de todo el mundo. El milagro atribuido a su intercesión fue la inexplicable curación de una mujer con una enfermedad terminal, cuya recuperación médica se consideraba científicamente imposible. El caso fue rigurosamente analizado por médicos y teólogos y confirmado como un auténtico signo de la gracia divina. La canonización de Isabel no solo marcó el reconocimiento de su santidad, sino también la relevancia de su mensaje para los tiempos actuales en los que tantos buscan paz interior y sentido a la vida. Durante la ceremonia, el Papa Francisco destacó la sencillez de su vida y la profundidad de su fe. Afirmó que Isabel enseña a la humanidad a redescubrir el silencio y la presencia de Dios en su interior. Sus palabras, pronunciadas ante miles de fieles, resonaron como una invitación. Ser morada de Dios, como lo fue Isabel, es la vocación de todo bautizado. En ese momento, la joven carmelita francesa se convirtió en un faro espiritual para el mundo moderno, un recordatorio de que la santidad no reside en grandes obras externas, sino en la capacidad de vivir el amor en cada detalle de la existencia. El eco de su canonización aún resuena en la Iglesia. Parroquias, monasterios y grupos de oración han comenzado a llevar su nombre. Sus obras se han reeditado en decenas de idiomas, y su pensamiento ha comenzado a ser estudiado con renovado interés por teólogos y filósofos. Santa Isabel de la Trinidad se ha convertido en un símbolo de una espiritualidad accesible y profunda a la vez, un puente entre el misterio divino y la vida cotidiana. Y es curioso, cuanto más hablamos de ella, más nos damos cuenta de que su mensaje no envejece. Al contrario, parece hecho a medida para el ritmo agitado y disperso de nuestra época. Hoy, Santa Isabel de la Trinidad es recordada como la santa de la presencia de Dios. Su canonización no solo reconoció una vida ejemplar, sino que le dio a la Iglesia una voz mística capaz de dialogar con el mundo contemporáneo. El camino que comenzó en el silencio del Carmelo llegó al corazón de la cristiandad, demostrando que la santidad no depende de la magnitud de los gestos, sino de la profundidad del amor. Y quizás esa sea la mayor curiosidad de su historia. La joven que vivió escondida se convirtió, sin buscarlo jamás, en una de las luces más brillantes de la espiritualidad católica. ¿Sabías que el milagro de su canonización incluyó una curación inexplicable? Cuéntanos en los comentarios qué te pareció más sorprendente del camino de Santa Isabel hacia los altares. En la cúspide de su corta pero intensa vida, Santa Isabel de la Trinidad se convirtió, sin saberlo, en una de las místicas más luminosas de la era moderna. Su ejemplo trascendió los límites del Carmelo y llegó al corazón de teólogos, místicos y laicos que buscaban una fe viva, encarnada y profunda. Por ello, el 6º capítulo de su historia debe dedicarse a comprender la importancia de Isabel de la Trinidad para la Iglesia católica. Una importancia no basada en hazañas grandiosas, sino en la silenciosa revolución que provocó en nuestra comprensión de la presencia de Dios en el alma humana. Isabel fue, en esencia, una voz que recordó al mundo que el misterio de la Santísima Trinidad no es un dogma lejano, sino una realidad viva que reside en nuestro interior, cada alma en estado de gracia. Ella decía con convicción: «Me parece haber encontrado mi cielo en la tierra, porque el cielo es Dios, y Dios está en mi alma». Esta frase, sencilla y a la vez profunda, se convirtió en el eje de toda su teología espiritual,
influyendo en el pensamiento católico de la época e inspirando a generaciones de fieles a buscar el recogimiento interior y la comunión constante con el Dios Trino. Su mensaje brotó de la vida carmelita, pero trascendió los muros del monasterio. Al igual que Teresa de Jesús y Juan de la Cruz, Isabel formó parte de lo que la Iglesia denomina la escuela carmelita de interioridad, marcada por la contemplación, el amor silencioso y la unión mística con Dios. Pero lo que distingue a Isabel es su énfasis trinitario. Habla no solo del amor de Cristo o de la presencia del Espíritu Santo, sino de la inhabitación de las tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el centro del alma humana. Para ella, el alma era como un santuario donde moraba la Trinidad. Esta visión no era mera poesía devocional, fue la esencia de una auténtica experiencia mística que más tarde sería reconocida por los teólogos como una de las expresiones más claras de la doctrina de la inhabitación trinitaria en la historia de la espiritualidad. El legado espiritual de Isabel es también una respuesta al vacío moderno. A principios del siglo XX, el mundo ya comenzaba a experimentar una crisis de sentido, una sensación de distanciamiento entre el hombre y lo divino. Isabel, aún enclaustrada en Dijon, parecía percibir este vacío y responderle con serenidad: Dios está dentro de vosotros. Su espiritualidad es una invitación a la interioridad en tiempos de dispersión. Enseña que no es necesario huir del mundo para encontrar a Dios, sino volverse hacia adentro, a ese pequeño cielo donde la Trinidad mora en silencio. Este mensaje resuena con fuerza incluso hoy, en una época en que tantos buscan respuestas fuera, sin darse cuenta de que Dios mismo aguarda en su interior. La importancia de Isabel, por lo tanto, trasciende el contexto religioso. Ofrece un camino de paz interior y reconciliación para un mundo fragmentado. Desde un punto de vista teológico, su contribución está oficialmente reconocida por la Iglesia. Teólogos como Hans Urs von Balthasar y el Papa Benedicto XVI han destacado la profundidad de su misticismo, llamándola teóloga de la presencia de Dios. Aún sin formación académica formal, Isabel alcanzó una comprensión intuitiva del misterio de la Trinidad que rivaliza con la de los tratados de alta teología. Su vida y sus escritos son, por lo tanto, testimonio de que el Espíritu Santo también habla a través de la sencillez de los corazones puros. El Papa Juan Pablo II, al beatificarla, subrayó que ella sabía, con la humildad de una carmelita, cómo hacer accesible el más alto misterio de la fe cristiana. Y al canonizarla, la Iglesia confirmó que su doctrina del amor no es solo una inspiración individual, sino una herencia espiritual universal. Finalmente, la importancia de Santa Isabel de la Trinidad no se mide por la cantidad de obras que dejó, sino por la profundidad que alcanzan. Sus cartas y oraciones son como portales abiertos al misterio divino. Conducen al lector poco a la conciencia de la presencia viva de Dios. Su oración más famosa, «Oh Dios mío, Trinidad a quien adoro», se considera una de las expresiones más bellas de contemplación en la literatura cristiana. A través de ella, Isabel no solo adoró, sino que se entregó por completo al misterio de la Trinidad, ofreciéndose como alabanza de gloria, expresión que ella misma acuñó y que resume toda su misión espiritual: vivir como un himno vivo a la gloria de Dios. La Iglesia Católica la reconoce como una de las grandes voces místicas del siglo XX, y su mensaje sigue resonando como un puente entre el cielo y el alma humana, recordándonos que el infinito está más cerca de lo que imaginamos. Mora silenciosamente en nuestro interior. Tras su muerte en 1906, Santa Isabel de la Trinidad dejó el mundo en silencio, pero su voz comenzó a resonar con fuerza dentro de los muros del Carmelo y poco trascendió fronteras. Lo que inicialmente se consideró
La breve y discreta vida de una monja de clausura se convirtió, para la Iglesia Católica, en el testimonio de una de las más grandes místicas del siglo XX. Su beatificación y posterior canonización no fueron meros reconocimientos formales. Fueron el sello de una vida consumida por el amor y la entrega total a la Santísima Trinidad. Todo comenzó cuando las monjas carmelitas de Dijon empezaron a recopilar sus cartas, oraciones y escritos. Comprendieron que en ellos no solo había piedad, sino una teología viva, una experiencia concreta de la presencia de Dios. Estas sencillas páginas, escritas con ternura y precisión espiritual, se convirtieron en la semilla de un movimiento de fe. La gente empezó a sentir que esta joven carmelita, que murió a los 26 años, poseía algo eterno, y se empezaron a atribuir milagros a su intercesión. El proceso de beatificación comenzó en 1931. Tan solo 25 años después de su muerte, algo extraordinario para la Iglesia. En aquel entonces, los testimonios recogidos hablaban de una santidad serena, sin ostentación, profundamente interior. El propio obispo de Dijon declaró que Isabel había vivido lo ordinario de manera extraordinaria. Su vida sencilla, marcada por la obediencia, el silencio y el amor contemplativo, se convirtió en un ejemplo de perfección cristiana tanto para laicos como para religiosos. Durante el proceso se examinaron sus virtudes heroicas, una fe inquebrantable, una esperanza paciente en medio del dolor y una caridad ardiente que la llevó a ofrecer sus sufrimientos por los demás. El 25 de noviembre de 1984, el Papa Juan Pablo II la proclamó Beata Isabel de la Trinidad, llamándola profetisa de la presencia de Dios. En aquella ocasión, el Papa subrayó que su doctrina espiritual es una respuesta directa al hombre moderno, que vive disperso y alejado de Dios, pero que está llamado a redescubrir lo divino en su interior. El camino hacia la canonización sería largo, pero inevitable. Las gracias atribuidas a su intercesión se multiplicaron, especialmente las curaciones inexplicables y las conversiones profundas. Uno de los casos reconocidos como milagros fue la curación de una monja carmelita en Bélgica que padecía una grave enfermedad intestinal. Los médicos declararon que no existía explicación científica para su repentina recuperación, y tras una rigurosa investigación del Vaticano, el milagro se atribuyó oficialmente a la intercesión de la Beata Isabel. Esta fue la señal que faltaba y que llevó al Papa Francisco a canonizarla solemnemente el 16 de octubre de 2016 en la Plaza de San Pedro, en Roma. El Papa la presentó al mundo como la mujer que hizo de su alma el cielo de Dios. Con este gesto, la Iglesia reconoció que la experiencia mística de Isabel no era solo una gracia personal, sino un mensaje universal, la llamada a vivir la presencia de la Trinidad en cada momento de la vida cotidiana. La canonización fue también un momento de redescubrimiento. Muchos católicos oyeron el nombre de Isabel de la Trinidad por primera vez ese día y se maravillaron al descubrir la profundidad de su vida espiritual. Su fama creció y sus escritos comenzaron a ser estudiados con mayor detenimiento por teólogos, psicólogos y filósofos. En sus textos, Isabel habla de un camino accesible a la santidad, sin necesidad de grandes hazañas externas. Enseña que la verdadera santidad es fidelidad en el amor, perseverancia en permanecer ante Dios, con el corazón en silencio. Su espiritualidad se ha comparado con la de Santa Teresa de Lisieux, pero con un tono más teológico y contemplativo. Ambas muestran que el amor es el camino más corto y seguro hacia Dios. Desde entonces, Santa Isabel de la Trinidad ha sido venerada como modelo de interioridad, pureza y entrega. La Iglesia ha propuesto su vida como ejemplo para todos aquellos que buscan unir oración y acción, silencio y presencia, fe y razón.
Ha sido declarada patrona de quienes desean crecer en la vida interior y de quienes buscan la paz interior a través de la contemplación. Hoy, su nombre se celebra en el calendario litúrgico el 8 de noviembre, fecha en la que se honra su memoria en todos los conventos carmelitas del mundo y en muchas parroquias dedicadas a la espiritualidad carmelita. Su canonización no puso fin a su misión. Por el contrario, marcó el inicio de una nueva etapa, la de una santa que continúa enseñando, inspirando y transformando corazones. La Iglesia reconoce en ella no solo a una mística del pasado, sino a una maestra de la fe para el presente y el futuro, una mujer cuya vida silenciosa se convirtió en un eco eterno de la voz de Dios. Las palabras de Santa Isabel de la Trinidad permanecen vivas, trascendiendo el tiempo y conmoviendo a generaciones que buscan comprender la presencia de Dios en lo más profundo de su ser. Su legado espiritual reside no solo en las gracias que concedió después de su muerte, sino principalmente en las palabras que dejó escritas, reflexiones de un alma que vivió plenamente el misterio de la Trinidad. Sus oraciones y meditaciones revelan una mente profundamente contemplativa, una mujer que tradujo la teología en vida y experiencia. Su obra más conocida, Él está en mí, es un grito silencioso de amor y entrega, donde enseña que los seres humanos fueron creados para ser la morada de Dios. Este pensamiento, sencillo pero sublime, resume toda su espiritualidad. Vivir en el mundo sin abandonar la presencia divina. Es como si cada línea que escribió fuera una chispa, un destello de eternidad que aún ilumina a quienes se acercan a sus textos con el corazón abierto. Entre sus escritos más impactantes se encuentra la Oración a la Santísima Trinidad, compuesta poco antes de su muerte. Es una de las oraciones más bellas jamás escritas por una mística cristiana. En ella, Elizabeth revela la plenitud de su alma. Oh Dios mío, Trinidad a quien adoro, ayúdame a olvidarme por completo de mí misma, a establecerme en ti, inmóvil y en paz, como si mi alma ya estuviera en la eternidad. Esta súplica, que brota de lo más profundo de su experiencia espiritual, se ha convertido en un himno universal para quienes buscan una comunión íntima con Dios. No hay palabra de más ni exceso, solo pureza, la de un alma que halló descanso en lo divino. Su oración no es un texto para leer, sino para vivir. Cada frase es una invitación a la introspección, al silencio, a la entrega confiada. Es impresionante cómo Isabel, tan joven, comprendió la teología de la Trinidad con tanta profundidad, algo que muchos teólogos estudian durante toda su vida. Además de oraciones, Isabel dejó una vasta colección de cartas espirituales, escritas a monjas de clausura, amigos y familiares. En estas cartas se percibe la dulzura de una maestra y la firmeza de una mujer que comprendía el significado del sufrimiento. Escribe con una mezcla de ternura y autoridad, como quien habla de una verdad que vivió hasta el final. En una de sus cartas más conocidas dice: «Todo lo que me sucede es una invitación a unirme más íntimamente a la voluntad de Dios». Esta sencillez, unida a una profunda sabiduría, hace que sus escritos sean atemporales. Sus palabras no son conceptos abstractos, sino puentes entre la teología y la vida cotidiana. En cada línea resuena un eco del Evangelio vivido en silencio y amor. Por eso, sus cartas son estudiadas no solo por religiosos, sino también por personas comunes que buscan un sentido más profundo a la existencia. Sus reflexiones espirituales, reunidas bajo el título «El cielo en la fe», constituyen una suerte de diario del alma. En ellas, Isabel muestra el progreso de su vida interior y la madurez de su fe. Habla de la presencia de Dios, no como una idea distante, sino como una realidad concreta y palpable que mora en el corazón humano.
Leer estas páginas es como recorrer un sendero de luz, donde el lector siente que también él puede ser transformado por la gracia. Muchos estudiosos consideran estos textos una de las expresiones más puras del misticismo carmelita moderno, pues combinan profundidad doctrinal con ligereza poética. Isabel no escribe para impresionar, sino para revelar, y lo que revela es el secreto de su alma, la certeza de que Dios habita en lo más íntimo del ser humano. El legado de Santa Isabel de la Trinidad trasciende las palabras. Es una de las grandes inspiradoras de la espiritualidad carmelita contemporánea. Su doctrina sobre la presencia interior de Dios influyó en numerosos teólogos y santos posteriores, entre ellos Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein, quien encontró en Elizabeth una hermana espiritual. Hoy, sus escritos se utilizan en retiros, formación religiosa y estudios teológicos en todo el mundo. La sencillez con la que enseña verdades tan sublimes la convierte en un puente entre el misticismo y el hombre moderno, entre el silencio del Carmelo y el bullicio de las ciudades. Elizabeth demuestra que la santidad es posible en medio de la vida cotidiana, que el alma humana puede ser templo de la Trinidad, incluso en medio del ruido y las preocupaciones del mundo. Sus escritos han sido traducidos a varios idiomas y siguen publicándose en editoriales católicas de diversos países. En muchos monasterios existen grupos dedicados a la lectura orante de sus obras, y sus palabras se utilizan como meditación diaria. En el siglo XXI, su mensaje cobra aún más relevancia, una invitación al recogimiento interior, la paz y la comunión con lo divino en una época marcada por la prisa y la distracción. Isabel enseña que es posible experimentar el cielo en la tierra cuando se vive en un estado de amor constante. Esta es quizás la esencia de su legado espiritual, no solo orar, sino transformar la propia vida en oración. Hoy, más de un siglo después de su muerte, Santa Isabel de la Trinidad sigue inspirando a artistas, escritores y fieles. Su figura se recuerda en pinturas, música y poemas, y cada obra intenta plasmar el misterio que vivió, el del alma convertida en morada de Dios. Su espiritualidad responde a la sed espiritual de la humanidad moderna, que busca sentido, silencio y trascendencia. En tiempos de ruido ensordecedor, nos enseña el valor de escuchar. En un mundo que vaga sin rumbo, nos enseña a permanecer. Y en medio de un universo saturado de palabras, nos recuerda el poder del silencio. Concluimos aquí el recorrido de esta extraordinaria santa, cuya vida fue breve, pero cuyo eco es eterno. Santa Isabel de la Trinidad no dejó monumentos, pero sí algo mucho mayor, un camino interior que conduce directamente a la comunión con Dios. Su legado es una llama que sigue ardiendo en el corazón de la Iglesia, recordándonos que el verdadero paraíso comienza en nuestro interior, cuando hacemos espacio para que more lo divino. Hemos llegado al final de este profundo recorrido por la vida de Santa Isabel de la Trinidad, una mujer que, aun habiendo vivido solo 26 años, dejó un testimonio espiritual capaz de trascender generaciones. Su historia no se compone de grandes logros externos, sino de una inmensidad interior. En el silencio del Carmelo encontró todo un universo dentro de su alma, el universo donde mora Dios. Y eso es precisamente lo que hace su vida tan fascinante, la capacidad de transformar lo ordinario en eterno, el sufrimiento en ofrenda y el silencio en lenguaje divino. ¿Cuántas personas hoy no buscan esto y esto? ¿Cuántas personas anhelan una paz que el mundo no puede dar? Isabel descubrió el secreto y lo compartió con nosotros. Dios está dentro de nosotros, solo necesitamos permanecer en Él. La vida de esta santa es una invitación a la introspección. De escuchar su historia, nos preguntamos, ¿cuánto tiempo dedicamos a escuchar lo que Dios nos susurra?
Isabel de la Trinidad enseña que la verdadera transformación no comienza fuera, sino en el corazón. Demostró que no es necesario realizar milagros visibles para cambiar el mundo. Basta con dejar que Dios transforme el alma. Su ejemplo es el espejo que refleja en qué se puede convertir cada ser humano cuando se abandona por completo en las manos del Creador. Su silenciosa existencia se convirtió en el clamor más poderoso de una generación que buscaba sentido en medio del vacío. El legado de Santa Isabel de la Trinidad sigue inspirando a quienes estudian, reflexionan y se dejan cautivar por la vida de los santos. Su nombre resuena entre eruditos, místicos y fieles, unidos por una misma certeza. Su doctrina es imperecedera porque habla de una verdad eterna, la presencia de la Trinidad en el alma humana. Cada lectura de sus textos es una experiencia, un encuentro con el misterio. Por eso se la sigue estudiando, admirando y amando, no solo como santa, sino como maestra de la vida interior. Si esta historia te ha conmovido, suscríbete al canal, activa las notificaciones y continúa estudiando con nosotros la vida de los santos y los misterios de la fe. Aquí encontrarás no solo biografías, sino también enseñanzas, curiosidades y reflexiones que te ayudarán a comprender la belleza de la tradición católica. Y por supuesto, déjanos un comentario. ¿Qué santo te gustaría que fuera el tema del próximo video? Tu sugerencia podría inspirar nuestra próxima historia. Para concluir, recordemos una frase que resume la espiritualidad de Isabel. Soy hija de la luz y el amor es mi vocación. Que esta verdad te acompañe, recordando que dentro de cada uno de nosotros hay un santuario vivo donde la presencia divina desea morar. Y para concluir, un versículo que refleja el espíritu de esta historia, tomado del Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 23. Si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos nuestra morada con él. Esta fue la esencia de la vida de Santa Isabel de la Trinidad y quizás sea también el mayor desafío de nuestro tiempo, dejar que Dios more en nosotros.